6 semanas antes de su muerte, Jenny Rivera llevó a cabo una purga silenciosa. No solo luchaba contra los fantasmas fuera del escenario, se enfrentaba a los demonios dentro de su propia alcoba. Un esposo de $1 millón que resultó ser un parásito, una hija amada bajo la sospecha de traición, y el fantasma de un pasado de abusos que regresaba para asfixiarla. Jenny no solo cayó del cielo de Iturbide, fue empujada desde el abismo de la traición. En los próximos minutos, despojaremos la capa de glamour para revelar 4 verdades que el tiempo intentó sepultar en el olvido. Conocerás el expediente secreto de la DEA sobre Esteban Loaiza, el misterio de la grabación que fracturó una dinastía, las advertencias silenciadas del cártel de la Barbie y la traición de Trino Marín que, incluso en pleno 2024, sigue desgarrando su legado. No busques consuelo en sus letras, porque lo que estás a punto de ver es el informe forense de una confianza que fue asesinada mucho antes de despegar. Esteban Loaiza entró en la vida de Jenny Rivera en un momento de vulnerabilidad emocional tras años de batallas legales y fracasos sentimentales. El exjugador de béisbol proyectaba una imagen de éxito absoluto, respaldada por sus años en los estadios más importantes de las grandes ligas. Jenny creyó que finalmente había encontrado a un compañero que no necesitaba su dinero para sobrevivir, ni su fama para destacar. Los medios de comunicación celebraron la boda en 2010 como el cierre perfecto para la historia de una mujer que había sufrido demasiado. Sin embargo, detrás de las fotos de los periódicos y los vestidos de encaje, se escondía un hombre que ya estaba operando en las sombras. Las sonrisas frente a las cámaras en Las Vegas ocultaban una red de mentiras financieras que comenzarían a salir a la luz muy pronto. La gran señora no sabía que el hombre que juró protegerla sería el que vaciaría sus cuentas antes del final. El matrimonio con Loaiza coincidió con el punto más alto de la carrera comercial de Jenny, lo que atrajo una atención mediática constante sobre la pareja. Esteban aparecía en el reality show de la familia como el hombre ideal que cuidaba a los hijos de la cantante y la apoyaba en sus giras. Esta fachada se mantuvo sólida hasta que Jenny, graduada en Administración de Empresas, decidió realizar una revisión rutinaria de sus activos compartidos. Los informes bancarios revelaron que Esteban estaba retirando dinero en efectivo de las cajas de Jenny Rivera Enterprises sin justificación contable. El pelotero utilizaba las tarjetas de crédito corporativas para pagar deudas de juego y gastos personales de su familia en Tijuana. La gran señora descubrió que estaba manteniendo a un hombre que solo fingía tener el éxito que ella realmente poseía. En agosto de 2012, tras notar discrepancias graves en las cuentas, Jenny contrató a un equipo de auditores externos para revisar cada movimiento de los últimos 24 meses. Los resultados mostraron que Loaiza había desviado fondos destinados al pago de impuestos federales para cubrir deudas personales en casinos de Las Vegas. El deportista retirado había falsificado firmas en cheques corporativos para obtener adelantos de efectivo sin el consentimiento de la administración de la empresa. Esta auditoría no solo fue un golpe emocional, sino una alerta roja legal que ponía en riesgo la libertad de Jenny ante el gobierno de Estados Unidos. La cantante entendió que su esposo no solo le mentía en la cara, sino que estaba socavando los cimientos financieros que ella construyó para sus hijos. El dinero que Jenny ganaba en cada concierto se estaba evaporando en las manos de un hombre que ya no tenía activos reales a su nombre. El ambiente dentro de la mansión de Encino se volvió hostil y lleno de una paranoia que Jenny no intentaba ocultar a su círculo íntimo. La cantante comenzó a notar que Esteban pasaba horas encerrado en una oficina secundaria, manteniendo conversaciones telefónicas en voz baja. Un día, Jenny encontró un segundo teléfono celular escondido en la guantera de uno de los vehículos de lujo que ella misma le había regalado. Al revisar los registros, encontró mensajes codificados que hablaban de entregas de mercancía y puntos de reunión en la frontera entre San Diego y Tijuana. Estos hallazgos ocurrieron apenas 8 semanas antes del vuelo a Monterrey y fueron lo que realmente motivó a la cantante a contratar seguridad privada adicional. Jenny no temía a un robo común, sino a que los negocios oscuros de su marido trajeran represalias violentas a su puerta.
Jenny confrontó a Esteban sobre el dinero desaparecido, y este no pudo dar una explicación coherente sobre el destino de los fondos. La artista se dio cuenta de que su esposo estaba operando a sus espaldas para saldar deudas que él nunca le mencionó en la intimidad. Este robo doméstico fue el punto de quiebre que llevó a Jenny a llamarlo públicamente asqueroso en círculos privados y ante su equipo cercano. Ella ya no solo dormía con un extraño, sino con alguien que le robaba para financiar su propia oscuridad en la frontera. La gran señora ya no buscaba una reconciliación, sino una salida legal que protegiera sus bienes y la vida de sus hijos. El divorcio anunciado el 1 de octubre de 2012 no fue una decisión impulsiva, sino un movimiento calculado para evitar ser arrastrada por los negocios de su marido. Jenny murió creyendo que el hombre que amaba era su mayor verdugo financiero. La verdadera dimensión de las actividades de Loaiza salió a la luz el 9 de febrero de 2018 en Imperial Beach, California. Agentes de la DEA lo detuvieron tras encontrar 20 kilogramos de cocaína de alta pureza, escondidos en una camioneta de su propiedad. La droga estaba en una casa alquilada por el exbeisbolista que no tenía muebles ni signos de ser habitada por personas. El inmueble funcionaba exclusivamente como un centro de distribución para redes de narcotráfico, que operaban en la zona fronteriza. El cargamento confiscado tenía un valor superior al $500,000 en el mercado negro de San Diego y Los Ángeles. Durante el proceso legal, se confirmó que Loaiza era un operador logístico para los carteles que movían sustancias hacia el norte. El Tribunal Federal lo condenó a 36 meses de prisión por posesión de sustancias prohibidas con intención de distribución masiva. El historial criminal de Loaiza dio fuerza a la sospecha de que su matrimonio con Jenny fue una estrategia de cobertura profesional. Al estar casado con la figura más importante del regional mexicano, el deportista gozaba de una libertad social que le permitía cruzar fronteras sin levantar sospechas excesivas. Los investigadores sugirieron que Esteban utilizaba los viajes de la gira de Jenny para establecer contactos con proveedores locales en distintas ciudades. La cantante, sin saberlo, habría servido como el escudo perfecto para el movimiento de mercancía ilegal entre Estados Unidos y México. Cuando ella decidió cortar el flujo de dinero y solicitar el divorcio, dejó a Esteban sin los recursos para cumplir con sus compromisos criminales. El corte de la ayuda financiera lo puso en una situación desesperada frente a sus socios del mundo del AMPA. Algunos reportes indican que Loaiza recibió amenazas de sus acreedores apenas perdió el respaldo de la fortuna de su esposa. Sin embargo, las autoridades de aviación no encontraron pruebas físicas que conectaran a Loaiza con el mantenimiento del avión siniestrado. A pesar de la falta de evidencia forense, el estigma de su arresto posterior por narcotráfico mantiene viva la sospecha entre los seguidores de la artista. Para muchos, no es una coincidencia que el hombre que la engañó financieramente terminara siendo un convicto federal años después del accidente. Al momento de la separación, Jenny estaba por finalizar los trámites legales que dejarían a Esteban sin acceso a ningún seguro de vida o herencia. Si Jenny moría antes de que el divorcio fuera oficial ante un juez, Esteban tendría derechos legales automáticos sobre una parte considerable de los bienes. El accidente ocurrió exactamente cuando los abogados de Jenny estaban presionando para una firma rápida de los documentos finales del divorcio. Algunos analistas sugieren que Esteban tenía una motivación económica de varios millones de dólares para que Jenny no llegara viva a la cita judicial definitiva. Loaiza sabía que una vez firmado el papel, su estilo de vida de lujo se terminaría para siempre y quedaría a merced de sus acreedores. La gran señora sospechaba que ese dinero que él manejaba estaba manchado de sangre y prohibió que entrara en las cuentas familiares. El miedo de Jenny era que su esposo terminara usando a su familia como rehén en sus tratos con las mafias mexicanas. El impacto de este descubrimiento en la salud mental de Jenny fue devastador durante sus últimos 40 días de vida. Ella le confesó a personas de su confianza que sentía que había metido al enemigo en su propia casa y no sabía cómo sacarlo. Jenny comenzó a sufrir de insomnio severo y bajó de peso drásticamente debido al estrés de llevar esta carga en secreto absoluto.
Ella tenía que sonreír ante las cámaras de televisión mientras en su mente procesaba las pruebas de los fraudes de Esteban. La cantante ordenó a su equipo de seguridad que no dejaran a Loaiza solo con sus hijos menores en ningún momento del día. El pelotero pasó de ser el compañero ideal a ser el enemigo principal dentro del propio hogar de la artista. Los últimos 2 meses de Jenny fueron una batalla constante por proteger su patrimonio y su integridad física frente a las sombras de su esposo. La deportación de Loaiza a México en 2021 cerró un capítulo legal importante, pero dejó abierta la herida de la traición en el corazón de los fanáticos. Al regresar a su país natal como un convicto expulsado, Esteban perdió todo rastro de la dignidad que le quedaba como figura del deporte. Hoy vive bajo el estigma de ser el hombre que traicionó a la mujer que le dio todo cuando él ya no tenía nada. Sus intentos por dar entrevistas y limpiar su imagen han sido rechazados por la mayoría de los medios de comunicación latinos en Estados Unidos. La familia de Jenny ha mantenido una distancia absoluta y ha bloqueado cualquier intento de contacto por parte del exatleta sinaloense. Esteban Loaiza quedó marcado para la historia no por sus lanzamientos en el diamante, sino por ser el esposo asqueroso que Jenny descubrió antes de su final. El tiempo terminó dándole la razón a la gran señora de la manera más cruda y evidente que se pueda imaginar. Dolores Yanni Rivera tenía solo 15 años cuando unió su vida a la de José Trinidad Marín, un hombre mayor que ella por varios años y que pronto se convertiría en su primer gran carcelero. En los barrios de Long Beach, la joven Jenny intentaba cumplir con el papel de esposa tradicional, mientras lidiaba con episodios constantes de violencia física y psicológica en la intimidad de su hogar. Marín, conocido como Trino, ejercía un control absoluto sobre los movimientos de la adolescente, limitando su contacto con el mundo exterior y sus propias ambiciones académicas. De esta unión nacieron sus 3 primeros hijos, Yanni, Chiquis, Jacqueline y Michael, quienes crecieron bajo la sombra de un ambiente doméstico cargado de tensión. Jenny Rivera ocultó los golpes y las humillaciones durante 8 años, protegiendo una imagen de familia funcional que no existía. La decisión de solicitar el divorcio en 1992 fue el primer acto de rebeldía de una mujer que entendió que su vida corría peligro. Sin embargo, el fin del matrimonio no significó el fin del calvario, sino el inicio de una revelación que destruiría la estabilidad mental de toda la familia Rivera. En 1997, Rosy Rivera, la hermana menor de Jenny, rompió un silencio de casi una década para confesar que había sido víctima de abusos sexuales por parte de Trino desde que era una niña. Esta confesión actuó como un catalizador para que las hijas mayores de la cantante, Chiquis y Jackie, también revelaran que su propio padre las había sometido a actos similares bajo el mismo techo. La cantante enfrentó la realidad de que el hombre con el que compartió su juventud había convertido su casa en un campo de caza para sus propios instintos. Jenny acudió de inmediato a las autoridades para presentar las denuncias formales, pero el sistema legal permitió una ventana de escape para el agresor. José Trinidad Marín, tras ser notificado de las investigaciones en su contra, desapareció de la faz de la tierra. Durante los siguientes 9 años, Trino Marín vivió como un fugitivo de la justicia estadounidense, moviéndose entre diferentes estados y cruzando la frontera hacia México de forma ilegal. Jenny Rivera tuvo que construir su carrera musical cargando con el peso de saber que el abusador de sus hijas seguía libre y posiblemente acechándolas. Ella gastó miles de dólares en investigadores privados y escoltas para garantizar que Trino no pudiera acercarse nuevamente a su familia. En este periodo, la artista comenzó a cantar temas de desamor y traición, que resonaban con una rabia genuina que el público percibía de inmediato. La gran señora no solo cantaba para entretener, sino para procesar la culpa de no haber detectado el horror que ocurría en su propia residencia. La búsqueda de justicia se convirtió en una obsesión personal que la acompañaba en cada escenario y en cada entrevista televisiva. El arresto finalmente ocurrió en abril de 2006 en la ciudad de Riverside, California, tras una denuncia anónima que ubicó el escondite del fugitivo. El proceso judicial que siguió fue uno de los más dolorosos para la dinastía Rivera.
obligando a las víctimas a testificar y revivir los traumas de su infancia frente a un estrado. Jenny Rivera estuvo presente en cada audiencia, sentada en primera fila y sosteniendo la mirada del hombre que había destrozado la inocencia de su familia. En 2007, un juez de California condenó a José Trinidad Marín a una pena de 31 años de prisión por múltiples cargos de abuso sexual contra menores de edad. La sentencia fue recibida con un alivio amargo por parte de la cantante, quien sentía que finalmente podía cerrar un capítulo de impunidad. No obstante, las secuelas psicológicas de estos eventos quedaron grabadas en la dinámica de relación entre Jenny y su hija mayor, Chiquis. La liberación de Trino Marín, en noviembre de 2024, ha vuelto a poner el nombre de este hombre en los titulares de la prensa internacional, generando una nueva ola de debates sobre el perdón y la justicia. Tras cumplir aproximadamente 18 años de su condena original, el sistema penitenciario de California le otorgó la libertad por buen comportamiento y programas de rehabilitación internos. Chiquis Rivera confirmó en sus redes sociales y en su serie documental que tuvo un encuentro privado con su padre en prisión antes de que éste fuera liberado. Según su versión, ella buscaba encontrar una paz espiritual propia a través de una conversación directa con el hombre que la lastimó. Esta decisión de acercamiento ha sido vista con escepticismo por otros miembros de la familia y por gran parte de los seguidores de su madre. La figura de Trino sigue siendo un elemento divisorio que, incluso años después de la muerte de Jenny, continúa generando tensiones familiares. El trauma causado por Trino Marín es fundamental para entender la reacción de Jenny ante las sospechas que surgieron sobre Esteban Loaiza en 2012. La cantante sufría de un trastorno de estrés postraumático que la hacía hipersensible ante cualquier señal de cercanía inusual entre su marido y sus hijas. Cuando los rumores sobre un supuesto romance entre Esteban y Chiquis llegaron a sus oídos, Jenny no lo procesó como una simple infidelidad matrimonial. Para ella, era la repetición exacta de la traición de 1997, donde el hombre en el que confiaba abusaba de la vulnerabilidad de su propia sangre. Esta conexión mental explica por qué la gran señora actuó con una contundencia tan radical al descubrir las imágenes borradas de las cámaras de seguridad. Ella no estaba dispuesta a permitir que la historia se repitiera bajo su propia vigilancia una segunda vez. Jackie Rivera, la segunda hija afectada, también ha compartido su proceso de sanación a través de la religión y la música, manteniendo una postura más reservada que su hermana mayor. Ella ha declarado en diversas entrevistas que el perdón no significa olvidar el daño, sino dejar de permitir que el pasado controle su presente. Jackie asumió la dirección de Jenny Rivera Enterprises tras la salida de su tía Rosie, cargando con la responsabilidad de proteger el patrimonio de la familia. Al igual que sus hermanos, ella creció viendo a su madre luchar contra las sombras de Trino Marín, mientras construía un imperio desde la nada. Los hijos de Jenny han tenido que lidiar con la curiosidad pública sobre sus traumas personales desde que eran adolescentes. La liberación de su padre en este año 2024 les obliga a enfrentar nuevamente una realidad que muchos creían enterrada bajo la sentencia original de 31 años. La biografía oficial de Jenny Rivera no puede separarse de la figura de Trino Marín, porque él fue el arquitecto del dolor que ella transformó en éxito comercial. La vulnerabilidad que la cantante mostraba al hablar de violencia doméstica la conectó con millones de mujeres latinas que vivían situaciones idénticas. Sus canciones se convirtieron en himnos de resistencia para aquellas que buscaban el valor para denunciar a sus propios agresores. Jenny murió sin saber que Trino saldría de la cárcel mucho antes de cumplir su sentencia completa en el estado de California. La gran señora se llevó a la tumba la certeza de que había logrado poner tras las rejas al hombre que más daño le hizo. Sin embargo, el legado de ese abuso sigue presente en las decisiones, las peleas y las reconciliaciones de los hijos que dejó atrás. El periodo entre 2009 y 2011 marcó la consolidación definitiva de Jenny Rivera como la figura más influyente de la música regional mexicana. Con el lanzamiento del álbum La Gran Señora,
La artista logró capturar la atención de un público que tradicionalmente solo escuchaba a hombres con sombrero y banda. Jenny se convirtió en la primera mujer de su género en llenar el Staples Center de Los Ángeles en 2 noches consecutivas, vendiendo más de 20,000 boletos por jornada. Su éxito no se limitaba a los escenarios, ya que sus contratos con cadenas de televisión como Telemundo y ABC generaban ingresos de varios millones de dólares anuales. La industria la premiaba con galardones Billboard y nominaciones al Grammy Latino, elevándola a un estatus de icono cultural para la comunidad hispana en Estados Unidos. Sin embargo, mientras su voz retumbaba en las plazas de toros, la mujer detrás del micrófono comenzaba a encerrarse en un mundo de sospechas. La mansión de Encino, una propiedad valorada en varios millones de dólares, dejó de ser un hogar para convertirse en un centro de operaciones vigilado las 24 horas. Jenny Rivera invirtió una parte considerable de sus ganancias en la instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión con tecnología de punta que cubría cada rincón de la finca. Ella mandó colocar sensores de movimiento en los jardines perimetrales y cámaras de alta definición, incluso en las zonas más privadas de la residencia. La cantante ya no se sentía segura en los espacios que ella misma había financiado con años de trabajo en bienes raíces y música. Sus asistentes cercanos reportaron que Jenny revisaba las grabaciones de seguridad de forma obsesiva durante las madrugadas, buscando señales de intrusos o irregularidades domésticas. La gran señora estaba construyendo una fortaleza física para intentar contener una amenaza que ella sentía cada vez más cerca. 10 días antes de abordar el avión en Monterrey, Jenny Rivera tomó una decisión drástica que solo sus empleados de mayor confianza conocieron en su momento. Ella ordenó el cambio inmediato de todas las cerraduras electrónicas y físicas de la mansión de Encino sin previo aviso a los miembros de su familia. La orden incluyó la modificación de los códigos de acceso a las cajas fuertes, donde guardaba documentos legales, joyas y grandes sumas de dinero en efectivo. Jenny también solicitó a su equipo de sistemas que cambiaran las contraseñas de todas sus cuentas bancarias personales y correos electrónicos corporativos. Ella sospechaba que alguien con acceso directo a la casa estaba filtrando información confidencial a personas externas o manipulando sus activos. Esta medida de seguridad extrema dejó a varios ocupantes de la casa, incluido su esposo Esteban Loaiza, sin posibilidad de entrar a ciertas áreas privadas. El estado de defensa de la cantante no era producto de una paranoia infundada, sino de la acumulación de datos que su equipo de inteligencia privada le entregaba semanalmente. Ella había descubierto que algunos de sus dispositivos móviles estaban siendo intervenidos y que se habían realizado copias de sus agendas personales sin su autorización. Jenny comenzó a dormir con su teléfono celular debajo de la almohada y a portar un arma pequeña dentro de su bolso personal, incluso dentro de su propia casa. La confianza en su entorno más íntimo se había evaporado, obligándola a vivir en una vigilancia constante que le provocaba cuadros de insomnio severo. La artista se sentía rodeada de personas que esperaban su caída para repartirse los restos de su imperio económico. Esta atmósfera de tensión interna fue el telón de fondo de sus últimas apariciones públicas en el programa La Voz México. La gestión de Jenny Rivera Enterprises se volvió mucho más hermética durante el último trimestre de 2012. La cantante comenzó a centralizar todas las decisiones financieras importantes, retirando los poderes notariales que previamente había otorgado a algunos de sus hermanos y socios. Ella sospechaba que la estructura corporativa que tanto le costó levantar estaba siendo utilizada para fines ajenos a su visión de negocio. Los registros de la empresa muestran que Jenny solicitó una auditoría forense para rastrear cada centavo que salía de las cuentas de sus marcas de moda y cosméticos. Sus allegados mencionan que ella hablaba frecuentemente de querer mudarse de California y empezar de cero en un lugar donde nadie supiera quién era ella. La diva de la banda estaba agotada de cargar con el peso de ser el sostén económico de una familia que ella percibía como desleal. Durante sus conciertos de noviembre de 2012, Jenny lucía vestidos espectaculares y mantenía su carácter desafiante ante miles de fanáticos que coreaban su nombre. Sin embargo, en los camerinos,
La situación era radicalmente distinta y cargada de una frialdad que asustaba a sus colaboradores. Ella exigía que solo sus hijos menores tuvieran acceso a su área privada y limitaba el tiempo de estancia de cualquier otra persona en su entorno. La gran señora había dejado de comer en lugares públicos por miedo a un posible atentado o envenenamiento, según relataron algunos miembros de su equipo de seguridad. Su mirada en las entrevistas de esa época muestra a una mujer que estaba calculando constantemente su siguiente movimiento para sobrevivir. El brillo de las lentejuelas ocultaba a una madre que estaba dispuesta a destruir todo lo que construyó, con tal de proteger su integridad. No fue un acto de celos casual, sino un protocolo de seguridad que se aplica cuando se sabe que el enemigo ya está dentro del perímetro. La cantante estaba viviendo bajo un asedio silencioso que le impedía relajarse incluso cuando las cámaras de televisión estaban apagadas. Sus notas personales de esos días reflejan una profunda tristeza al entender que su éxito atrajo a los buitres que ahora intentaban devorarla. Ella escribió sobre el dolor de tener que esconderse en su propia habitación y de no poder confiar ni en su propia sombra. Esta etapa de fortaleza de miedo explica por qué el vuelo a Monterrey fue visto por ella como un respiro momentáneo de la guerra que libraba en California. Hoy, la mansión de Encino ha pasado por varios propietarios, pero la historia de lo que ocurrió dentro de sus muros sigue alimentando el mito de Jenny Rivera. Los vecinos de la zona recuerdan el despliegue de patrullas y guardias privados que custodiaban la finca en las semanas previas a la tragedia. La decisión de cambiar las claves y los candados fue el último mensaje de control de una mujer que se negó a ser una víctima pasiva de su entorno. La gran señora murió defendiendo su territorio y sus secretos con una ferocidad que pocos entendieron en su momento. Su biografía se divide entre la estrella que el mundo amaba y la mujer que tuvo que cambiar los cerrojos de su vida para intentar dormir una noche en paz. A finales de septiembre de 2012, la quietud de la oficina privada de Jenny Rivera en Encino se rompió cuando la cantante decidió revisar el disco duro de su sistema de videovigilancia. Lo que buscaba originalmente eran pruebas de los malos manejos financieros de Esteban Loaiza, que ya empezaban a asfixiar su paciencia. Sin embargo, al navegar por los archivos digitales, Jenny se topó con un vacío técnico que no podía ser una coincidencia del sistema. 6 semanas enteras de grabaciones, correspondientes a los periodos en los que ella se encontraba fuera de la ciudad por trabajo, habían sido borradas de forma selectiva. El vacío en la memoria del servidor no era un error de software, sino el resultado de una intervención manual deliberada para eliminar evidencia. Jenny Rivera, que conocía la tecnología de su casa mejor que nadie, entendió que alguien con acceso físico y conocimiento de las claves había limpiado el rastro de mes y medio de actividad. La cantante pasó más de 4 horas encerrada, intentando recuperar fragmentos de video que hubieran quedado en la memoria temporal del equipo. Lo que logró rescatar fue una secuencia de pocos minutos que capturaba a su hija mayor, Yanni Chiquis Rivera, saliendo de la habitación principal que Jenny compartía con Esteban. En las imágenes rescatadas, la hora marcaba la madrugada y la vestimenta de los involucrados sugería una familiaridad que no correspondía a la de un padrastro y su hijastra. Jenny observó los gestos, las miradas y la forma en que ambos se movían por el pasillo central antes de que la grabación se cortara abruptamente de nuevo. Para una mujer que cargaba con el trauma de haber visto a su primer esposo abusar de su familia, esas imágenes fueron una sentencia de muerte para su confianza. No necesitaba ver un acto explícito. La sospecha alimentada por el vacío de las 6 semanas borradas fue suficiente para que su mente construyera la traición. El impacto de este descubrimiento provocó un terremoto dentro de la estructura familiar que Jenny había intentado mantener unida a cualquier costo. Sin pedir explicaciones profundas, la gran señora ordenó a Chiquis que abandonara la casa de inmediato y cortó toda comunicación telefónica con ella. Jenny comenzó a eliminar las fotografías de su hija mayor de sus redes sociales y prohibió que su nombre fuera mencionado en su presencia durante las grabaciones de sus programas. Sus asistentes recordaron ver a una Jenny endurecida, que caminaba por los pasillos con una frialdad que helaba la sangre de cualquiera que se acercara. La cantante no lloraba en público,
sino que transformaba su dolor en una disciplina de trabajo casi militar para evitar hundirse. El vínculo más fuerte que tenía en la vida, el que la unía a su primogénita, se había roto por el medio sin posibilidad aparente de retorno. El 1 de octubre de 2012, exactamente 69 días antes de su fallecimiento, Jenny Rivera formalizó los cambios en su testamento legal ante sus abogados en Los Ángeles. En este documento, la cantante retiró oficialmente a Chiquis Rivera de cualquier beneficio económico derivado de sus empresas, regalías o propiedades inmobiliarias. Designó a su hermana Rosie Rivera como la única albacea y responsable de administrar la herencia en favor de sus otros 4 hijos: Jackie, Michael, Jenica y Johnny. Jenny también dejó instrucciones claras sobre la custodia de sus hijos menores, asegurándose de que Chiquis no tuviera influencia legal sobre ellos en caso de que ella faltara. Esta decisión jurídica no fue un arrebato de ira momentáneo, sino un paso calculado para proteger su legado de lo que ella consideraba una traición imperdonable. La gran señora estaba borrando legalmente a su hija mayor de su historia, antes de que el destino lo hiciera físicamente. Por su parte, Chiquis Rivera ha mantenido una versión radicalmente distinta en su libro autobiográfico titulado Forgiveness. En sus páginas, ella asegura que su presencia en la habitación de su madre se limitaba estrictamente a labores de limpieza y organización. Afirma que nunca existió una relación inapropiada con Esteban Loaiza, atribuyendo las sospechas de Jenny a la manipulación de terceros y a un fallo técnico recurrente que explicaría la desaparición selectiva de las grabaciones. Chiquis incluso sostiene que revisó el material disponible junto a su tía Rosie, sin encontrar evidencia alguna de conducta impropia. Sin embargo, esta defensa nunca fue aceptada por la gran señora, quien murió convencida de la traición. La figura de Rosie Rivera juega un papel ambivalente en este clímax emocional, ya que ella fue la única persona que acompañó a Jenny en la revisión de las pruebas. Según algunos testimonios, fue Rosie quien ayudó a Jenny a notar los detalles de las grabaciones que luego desaparecieron por completo. Chiquis ha sugerido en diversas ocasiones que su tía pudo haber influido en la percepción de su madre para generar una división que le permitiera tomar el control de las empresas. Esta teoría ha dividido a la familia Rivera en 2 bandos irreconciliables, que 12 años después siguen enfrentados en los tribunales de California. Los hijos menores de Jenny han crecido escuchando 2 versiones contradictorias de la misma historia, sin saber nunca con certeza qué fue lo que su madre vio realmente aquella noche. La cinta borrada se convirtió en el secreto mejor guardado y, al mismo tiempo, en la herida más abierta de la dinastía. El dolor de Jenny por esta situación alcanzó su punto máximo durante su concierto final en la Arena Monterrey, pocas horas antes del accidente aéreo. En medio de la presentación, con el rostro visiblemente afectado y la voz cargada de una emoción cruda, la cantante dedicó el tema Paloma Negra a una persona que amaba con toda su alma pero que la había lastimado profundamente. Aunque no mencionó el nombre de Chiquis, los casi 17,000 asistentes entendieron que el mensaje iba dirigido a su hija mayor. Jenny cantó sobre la decepción, el orgullo herido y la necesidad de alejarse de alguien que se ha vuelto tóxico para el corazón. Ese momento quedó registrado en video como la última vez que la diva de la banda expresó públicamente el tormento que vivía por su fractura familiar. La gran señora no estaba solo cantando. Estaba gritando una despedida llena de rencor y amor no resuelto. Los registros de llamadas del teléfono celular de Jenny, recuperados tras la tragedia, mostraron que Chiquis intentó comunicarse con su madre repetidamente durante la semana del 9 de diciembre. Jenny nunca respondió a esas llamadas, ni leyó los mensajes de texto que su hija le enviaba suplicando por una oportunidad para hablar de frente. La cantante se mantuvo firme en su silencio, utilizando sus compromisos de trabajo en México como un escudo para evitar el enfrentamiento. Ella le comentó a su maquillista, Jacob Yevale, que sentía que su vida ya no le pertenecía y que el peso de la traición era más difícil de cargar que su propia fama. Jenny subió al Learjet 25 cargando un vacío emocional que ninguna de las personas a bordo podía llenar con palabras de consuelo.
La diva de la banda murió en el punto más alto de su carrera, pero en el nivel más bajo de su felicidad personal. La relación de Esteban Loaiza con este escándalo también se mantuvo en una zona de sombras y negaciones constantes ante la prensa de la época. El exbeisbolista nunca aceptó haber tenido un acercamiento íntimo con Chiquis, pero sus acciones tras el divorcio solo alimentaron las sospechas de Jenny. Loaiza intentó reclamar bienes que estaban a nombre de la cantante, alegando que él había contribuido al éxito de su imagen pública como pareja. Jenny respondió a estas demandas con una agresividad legal que dejó al deportista prácticamente fuera de su vida en menos de un mes. Ella estaba convencida de que Esteban había manipulado la lealtad de su hija para asegurar su permanencia en el círculo de poder de la familia. La gran señora ya no veía a su marido como un compañero, sino como un depredador que había atacado el centro de su hogar. Después del accidente, la apertura del testamento confirmó la magnitud de la ruptura y dejó a Chiquis en una situación de vulnerabilidad económica y social ante los fanáticos de su madre. La hija mayor tuvo que enfrentarse al odio de una parte del público que la señalaba como la culpable indirecta del estado de ánimo de Jenny antes del vuelo. Chiquis ha pasado más de una década intentando limpiar su nombre, lanzando su propia carrera musical y escribiendo libros para explicar su verdad. Sin embargo, el hecho de que Jenny no le dirigiera la palabra antes de morir es una carga que la acompaña en cada paso que da. La justicia divina, como suele decir la familia Rivera, es la única que conoce el contenido real de esas 6 semanas de video que alguien decidió eliminar para siempre. Esta nueva traición, esta vez por parte de sus propios hermanos, parece confirmar la sospecha que Jenny tenía antes de morir, que su éxito era un botín deseado por todos los que la rodeaban. La gran señora vivió sus últimos días en una soledad rodeada de gente, protegiendo sus cajas fuertes mientras su corazón se desangraba por la ausencia de su hija. El enigma de la cinta borrada no es solo una anécdota de la farándula, sino el testimonio técnico de cómo una familia puede destruirse desde adentro antes de que el destino los separe físicamente. La madrugada del 9 de diciembre de 2012, el ambiente en la Arena Monterrey era de una euforia que contrastaba con la tensión que Jenny Rivera cargaba en sus hombros. Mientras la cantante se encontraba en una plataforma central rodeada de miles de personas, un grito aislado entre la multitud rompió por un segundo el ritmo del espectáculo. Un hombre, cuya identidad nunca fue confirmada, exclamó con fuerza la frase «Hoy la matan», justo antes de que iniciara una de sus baladas más populares. Los micrófonos ambientales y las cámaras de los fanáticos capturaron el momento exacto en que Jenny detuvo su mirada y mostró un rictus de desconcierto que duró apenas un par de segundos. La diva de la banda continuó con el concierto, pero su equipo de seguridad privada se puso en alerta máxima tras escuchar la advertencia. Este incidente, que muchos consideraron un simple grito de un fanático ebrio, cobró un significado escalofriante apenas 3 horas después del evento. Terminado el espectáculo, el equipo de Jenny se dirigió al Aeropuerto Internacional del Norte para abordar un Learjet 25 con matrícula estadounidense N345MC. Esta aeronave, fabricada en 1969, tenía ya 43 años de antigüedad y cargaba con un historial de mantenimiento cuestionable bajo la administración de Starwood Management. Investigaciones posteriores revelaron que los registros de vuelo y las cintas de las cámaras de seguridad del hangar donde dormía el avión fueron manipulados o eliminados semanas antes de la tragedia. La empresa propietaria del jet ya había sido señalada anteriormente por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos por operar con permisos vencidos y naves en mal estado. Jenny Rivera subió a la cabina sin saber que los sistemas de control de la cola del avión presentaban fallas mecánicas que no habían sido reportadas en los libros de bitácora. La falta de transparencia en la seguridad aérea se convirtió en el primer eslabón de una cadena de errores fatales. La tripulación encargada del vuelo estaba compuesta por 2 hombres que no cumplían con los requisitos mínimos de seguridad para una operación nocturna en territorio mexicano. El capitán principal, Miguel Pérez Soto, tenía 78 años de edad, una cifra que superaba el límite permitido para pilotos comerciales de naves de gran tonelaje.
Pérez Soto padecía de problemas de visión por cataratas y no contaba con la certificación necesaria para volar basándose únicamente en instrumentos en condiciones de oscuridad total. Lo acompañaba como copiloto Alejandro Torres, un joven de 20 años que no poseía una licencia válida para operar ese modelo específico de jet fuera de Estados Unidos. Estos factores humanos fueron determinantes cuando el avión perdió la estabilidad horizontal apenas 10 minutos después del despegue desde Monterrey. La gran señora estaba en manos de una tripulación que carecía de las capacidades físicas y técnicas para reaccionar ante una emergencia de gran magnitud. El descenso final del Learjet 25 fue un evento de violencia física extrema que duró menos de 60 segundos desde la pérdida de contacto radial. La nave se encontraba a 28,000 pies de altura cuando sufrió una falla crítica en el estabilizador horizontal que la obligó a entrar en una caída libre vertical. El avión impactó contra el terreno escarpado de la Sierra Madre Oriental a una velocidad aproximada de 1,000 kilómetros por hora, lo que generó una fuerza de impacto que desintegró el fuselaje al instante. Al llegar al sitio del siniestro en el municipio de Iturbide, los rescatistas encontraron restos del avión esparcidos en un radio de más de 300 metros. No hubo una explosión masiva en el aire, sino un choque seco y brutal que no dejó ninguna posibilidad de supervivencia para los 7 ocupantes. El dispositivo de registro de datos de vuelo y la grabadora de voz de cabina nunca fueron recuperados del cráter humeante del accidente. Más allá de los fallos mecánicos, el nombre de Jenny Rivera siempre estuvo vinculado a las sombras del crimen organizado por la naturaleza del género musical que representaba. En 2019, una entrevista inédita con el periodista Pepe Garza reveló que Jenny recibía amenazas de muerte constantes a través de correos electrónicos y llamadas anónimas. Ella confesó que el FBI se había puesto en contacto con ella para advertirle sobre un plan del cartel de Tamaulipas para secuestrarla durante sus presentaciones en la frontera. La cantante mencionó que el miedo la obligaba a cambiar sus rutas de viaje y a viajar siempre de madrugada para evitar ser interceptada en las carreteras. Jenny vivía con la certeza de que su éxito era una afrenta para ciertos grupos que dominaban las plazas donde ella se presentaba con boleto agotado. Estas amenazas nunca fueron denunciadas formalmente por la artista para evitar represalias contra sus hijos. Más allá de los fallos mecánicos, una de las teorías más persistentes vincula la tragedia con el crimen organizado. Se especula sobre una posible represalia coordinada entre Esteban Loaiza y figuras como Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Según esta versión, el divorcio habría dejado al exbeisbolista en la ruina y expuesto ante sus deudores del cartel, convirtiendo el sabotaje al Learjet 25 en un cobro de deudas o una venganza personal. Algunos testimonios de testigos protegidos sugirieron incluso el uso de un dispositivo explosivo. Sin embargo, los peritos forenses no encontraron rastros de pólvora en los restos de la nave, dejando esta posibilidad en el terreno de la leyenda negra. Sin embargo, los peritos forenses del gobierno mexicano y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos no encontraron restos de pólvora o químicos explosivos en los fragmentos de la nave. A pesar de los informes científicos, una parte de la audiencia prefiere creer en la versión de una ejecución planificada por el Hampa organizada. La falta de claridad en el informe final de Aeronáutica Civil solo alimentó estas sospechas durante más de una década. Existe también una hipótesis minoritaria en las plataformas digitales que sugiere que Jenny Rivera no murió en aquel cerro, sino que entró en un programa de protección de testigos del gobierno estadounidense. Los proponentes de esta idea señalan que el cuerpo de la cantante nunca fue mostrado públicamente y que la identificación se realizó mediante pruebas de ADN que la familia manejó con total hermetismo. Según esta versión, Jenny habría entregado información valiosa al FBI sobre las operaciones de lavado de dinero de los carteles y de su propio esposo, a cambio de una nueva identidad. Esta teoría se apoya en la supuesta aparición de una mujer con voz idéntica en canales de cocina de Internet años después de la tragedia. La realidad oficial, respaldada por la repatriación de sus restos al cementerio de Long Beach, contradice estas fantasías de supervivencia.
En 2016, un juez de Los Ángeles dictó una sentencia definitiva contra la empresa Starwood Management, obligándola a pagar $70 millones en indemnizaciones a los familiares de Jenny Rivera. El tribunal determinó que la compañía fue culpable de negligencia criminal al permitir que una nave con defectos conocidos fuera operada por pilotos sin la capacitación adecuada. Esta resolución legal puso fin a la disputa sobre la responsabilidad civil, pero no respondió a las preguntas profundas sobre el origen de las amenazas recibidas por la cantante. El caso técnico se cerró, pero la sombra de los carteles y la manipulación de los registros de seguridad siguen siendo parte de la leyenda negra de Iturbide. En noviembre de 2024, la salida de José Trinidad Marín de una prisión de California cerró un ciclo de 18 años de encierro, pero reabrió las heridas de una familia que parece no encontrar descanso. Mientras Trino recuperaba su libertad, los hijos de Jenny seguían inmersos en una batalla legal contra su propia tía, Rosie Rivera, tras descubrirse irregularidades graves en el manejo de la fortuna familiar. En noviembre de 2024, la salida de José Trinidad Marín de una prisión de California cerró un ciclo de 18 años de encierro, pero reabrió las heridas de una familia que parece no encontrar descanso. Mientras Trino recuperaba su libertad, los hijos de Jenny seguían inmersos en una batalla legal contra su propia tía, Rosie Rivera. Johnny López impulsó una auditoría en el año 2021 que reveló gastos injustificados y una gestión que Jenny jamás habría aprobado para su patrimonio. La herencia de la gran señora, valorada en decenas de millones de dólares, terminó siendo el botín que separó a hermanos y sobrinos de forma irreconciliable. Esta traición interna parece confirmar la sospecha que la cantante tenía antes de morir, que su éxito era un botín deseado por todos quienes la rodeaban. El tiempo terminó dándole la razón a Dolores Yanni Rivera. Esteban Loaiza fue un convicto federal, y sus socios de negocios hoy rinden cuentas ante la justicia estadounidense. La historia de la diva de la banda sigue viva en cada mujer que decide no callar ante el abuso o la mentira de quienes dicen amarlas en la intimidad. Te invitamos a compartir en los comentarios qué parte de este expediente te impactó más, y si consideras que el testamento de Jenny fue un acto de justicia o una decisión nublada por el dolor. Suscríbete para acompañarnos en el próximo análisis detallado de las vidas que se apagaron bajo el peso de su propio éxito. Que la gran señora descanse, finalmente, lejos de los secretos y las deslealtades que intentaron destruirla mucho antes de aquel vuelo.